A nuestra amada audiencia en Facebook también les damos la bienvenida. Y hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 6 de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 6. David, yo creo que nos va a tocar prender los aires, o el aire de aquí adelante por lo menos. Por favor, ayúdame con eso. Segunda de Reyes, capítulo 6. Yo sé que es un capítulo muy conocido por todos, ¿no? Es uno de los, junto con Salmos, es uno de los bestsellers que todos conocemos, el Salmo 91, ¿no? Y ese capítulo nos dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ¡ay, Señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo: no es este el camino, ni esta es la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió los ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste por cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y en cuanto habían comido y bebido, los envió,
y ellos se volvieron a su señor y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Si ustedes leen Segunda de Reyes, que está prácticamente, el profeta es Eliseo el que se nombra en Segunda de Reyes, en Primera de Reyes está el profeta Elías. Pero en el Segunda de Reyes, ustedes van a ver a este hombre, Eliseo. Y Eliseo, cuando el Señor lo llama, él está varando. De allá lo saca el Señor, de la tierra. Estaba trabajando. ¿Sabe una cosa? Que Dios no ocupa desocupados. Sí, Dios no ocupa desocupados. Los desocupados no les sirven ni al reino de Dios ni al reino de las tinieblas. El desocupado, bueno, ya en las tinieblas está la persona ociosa. Por eso siempre Dios llama gente ocupada. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Pescando. Él no estaba por ahí, dicen los chilenos, pintando el mono. No, estaba haciendo muñequitos por ahí en una hojita. No, él estaba ocupado. Y cada uno de los siervos del Señor estaban ocupados. Entonces, y en relatos anteriores en Segunda de Reyes, hablan que aun cuando él venía bajando, después de recibir el manto, unos muchachos empezaron a burlar de él. ¿Por qué? Porque era calvo. 42 muchachos, imagínate que hacían esos desocupados 42. Y se empezaron a burlar del profeta. ¿Y qué pasó? Dice que vinieron unos leones y los atacaron y los mataron. Entonces, con Eliseo hay relatos así medio chistosos, medio trágicos. Así como tragicomedia, ¿no? Y en le dicen, Eliseo empieza, o aquí es donde se empiezan a nombrar las escuelas de los profetas. Las escuelas de los profetas. A trabajar él con todo un equipo de profetas. Y empieza a decir, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. O sea que estaban viviendo todos en un mismo lugar, una escuela interna de profetas. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo, anda. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ¡ah, Señor mío, era prestada! Si hay algo complicado es que usted tenga una herramienta y preciso se le dañe en las manos suyas. Me prestaron la pulidora y preciso la pulidora no sirvió más cuando usted apenas la prendía, pero estaba en sus manos. Y el dueño le va a decir, yo se la presté, buena. Y el hombre estaba en esta situación, wow, Señor, era prestada. Y acuérdense que ahorita conseguimos nosotros un pedazo de hierro hasta en la chatarrería, ¿no? Allá no. Eso era hierro forjado. Y era muy complicado conseguir hierro. O sea, el grito de este hombre no era por tacaño, sino porque era muy complicado conseguir otra hacha. Y se fue con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo, ¡ah, Señor mío, era prestada! Y el varón le preguntó, ¿dónde cayó? Y le mostró el lugar. Entonces cortó un palo, y lo echó allí, e hizo flotar el hierro.
¿Dónde usted ha visto un pedazo o un hacha, si las nuestras son pesadas? Un hacha de ellos era más pesada, que todavía no estaba una forja tan avanzada. ¿Dónde ha visto un kilo de hierro flotar usted? Y Eliseo es chistoso, coge un pedazo de palo y lo bota allá. Eso está totalmente contrario a cualquier ley natural. Va totalmente en contra de la ley de la gravedad. Que los cuerpos son atraídos por la tierra. Entonces, él extiende un palo y lo echó. Y echó allí e hizo flotar el hierro. Pero no fue Eliseo. Fue el Señor respaldando a Eliseo. ¿Por qué Eliseo no se asustó como el muchacho? Como el hombre que le prestaron el hacha. ¿Se ha puesto a pensar? ¿Y ahora de dónde vamos a sacar? Mire usted, ¿para qué se puso a pedir prestado? No, él no le reclamó al hombre nada, sino simplemente cortó un pedazo de palo y lo botó allá. Yo no sé para qué haría eso Eliseo. Pero ¿sabe una cosa? Eliseo sabía en quién él había creído. Él conocía el poder de Dios. Conocía el poder de Dios, mi amado. Para él no era una teoría el poder de Dios. No era una teoría, era una vivencia. Está aquí. ¿Qué tengo que hacer? Usarlo, el poder de Dios. Simplemente es, no, pero es que contra las leyes de la naturaleza. ¿Y cuál es el problema? Si el que va a actuar fue el que hizo las leyes de la naturaleza, ¿cuál es el problema? Y le dijo, tómalo, y él extendió la mano y lo tomó. Vayamos al versículo 8. Dice, tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. ¿Quién está hablando? El rey de Siria. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, otro rey, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar el varón de Dios, entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el sapo? Aquí hay un sapo. Aquí hay una persona que es infiltrada del rey de Israel. Y estaba plenamente convencido. Dijo, ¿por qué? ¿Cómo sabe el rey de Israel por dónde no debe pasar? Aquí hay un soplón. Entonces uno de los siervos le dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel. Está en Israel. Y Eliseo era conocido por el poder de Dios que actuaba en él. Y no solamente lo conocían los de Israel, los conocían los de Siria. Dice, ¿sabe por qué? Porque es que allá hay un profeta. El profeta, él dice, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta.
Poder de Dios, una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría. Entonces uno de los siervos dice, versículo 13, y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo, y le fue dicho, y he aquí que él estaba en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carro, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. No sé cuántos de ustedes conocen Cartagena, o una ciudad amurallada. Los que conocen Cartagena pueden ver por fuera, ¿no? Está el corralito de piedra. Y así eran las ciudades en ese momento. Así eran las ciudades, todas cercadas, con grandes muros. Pero la forma de primero atacar una ciudad era sitiarla. ¿Qué era sitiarla? No dejar que nada entrara ni nada saliera de esa ciudad, hasta que la gente se empezara a morir de hambre. Un bloqueo económico total. Y los bloqueaban hasta que el rey decía, nos rendimos. Mi gente está muriendo de hambre, nos rendimos. Entonces, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Me imagino la angustia de este hombre. La angustia de este siervo. ¿Qué vamos a hacer? Pero el versículo 16 nos habla un hombre que conocía el poder de Dios y que vivía en el poder de Dios. Y él le dijo, ¿y está asustado por eso? ¿Está asustado por eso? No tengas miedo. Y sabe que el miedo paraliza. El miedo paraliza. Por eso es que la palabra dice, regálame agüita. Por eso es que la palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor, el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor paraliza la vida de una persona. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Venga, pero ¿qué nos está diciendo Eliseo? Es que más son los que estamos. Aquí somos como 10 o 20. Y esos son cientos de soldados con carros, con lanzas. No tengas miedo. No tengas miedo. ¿Por qué no tenía miedo Eliseo? Porque él conocía el poder de Dios. No era una información. No era una información para ellos. Era una vivencia en él. El poder de Dios estaba con él. Por eso no tenía miedo. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vean.
la falta de conocer el poder de Dios. Y eso se llama incredulidad. La falta del conocer el poder de Dios nos ciega. Cega nuestros ojos. No hallamos cuál es el camino. La falta de conocer el poder de Dios ciega nuestros ojos. Dijo, Señor, abra sus ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Por qué Eliseo sí podía verlos? ¿Por qué Eliseo sí podía verlos y el resto no? Simplemente porque Eliseo creía. Eliseo creía. Eliseo conocía el poder de Dios. Lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y dice, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová. Oró Eliseo a Jehová. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Orar. ¿Será que Eliseo no veía todo ese poco de carro afuera? Sí. No estaba ajeno a eso. Era consciente del peligro que había afuera, pero era consciente de los que estaban con él. Y oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y a mí me impresiona Eliseo, porque Eliseo no empieza a preguntarle, Señor, ¿qué quieres hacer con ellos, Señor? Señor, ¿cómo los trato, Señor? Eliseo ya tenía algo conciso. Y dijo, esto es cegando sus ojos. Y le pide directamente al Señor, Señor, cega los ojos de esta gente. Y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y lo siguió, hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Y aquí empieza un relato tragicomedia, ¿no? Y le dijo Eliseo, empieza Eliseo a llevarse a todos esos soldados. Y decir, no, por allá no es, vengan por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Y empieza a llevarse todos esos soldados al centro de la ciudad amurallada. Y los soldados allá estaban, estos soldados sirios, en medio de los enemigos. Y yo os guiaré al hombre que buscáis, les dice. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria les dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Imagínate el susto que se llevaron cuando se encontraron en toda la mitad de Samaria, con sus enemigos rodeándolos, ¿no? Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel hubo visto, dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Él le dijo, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Más bien pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó gran comida y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra
de Israel. No tuvo necesidad de derramar sangre, ¿no? No. Simplemente lo hace con el poder de Dios. Y vayamos a Hechos capítulo 1, versículo 8. Yo sé que todos no lo sabemos, ¿no? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿sería que ese poder era para Eliseo? ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios está con ustedes? Levanten su mano. Bueno, hay muchos que necesitamos que hagan una decisión de fe por el Señor, que el Señor los llene de su Espíritu. ¿Recibiréis qué? Poder. Y ese poder, la palabra en griego es dynamics. De ahí viene la palabra dinamita. Dinamita, poder de Dios. ¿Para hacer qué? Testigos. Testigos, mi amado. Para ser testigos recibiréis esa dinamita para ser testigas. ¿Realmente lo creemos? Porque eso es lo que dice la Biblia. Alguna vez un pastor dice, una cosa es la verdad en el Logos y otra cosa es la verdad revelada. La palabra es la verdad. ¿Cuántos creen eso? La palabra es la verdad. Pero otra cosa es que esté revelada a mi vida, que yo la crea. Que yo crea la palabra. Eliseo era un hombre que creía lo que Dios le había dicho. Él creía. ¿Y sabe que hoy necesitamos? Creer. Creer, mis amados. Dios nos ha entregado todas las armas para que seamos testigos de Él. El Espíritu Santo no es para que nosotros los guardemos por aquí en un pedacito del bolsillo de la camisa o lo carguemos aquí en una vitelita. Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere gobernar mi vida. Quiere gobernar totalmente mi vida. Espíritu, alma y cuerpo quiere gobernar mi vida. Y así como en Hechos 1:8 es la promesa, y en el capítulo 2 de Hechos ustedes van a encontrar como el Espíritu Santo viene como un viento recio en lenguas de fuego. Pero ¿cuántos de ellos creyeron? ¿Cuántos realmente tomaron el poder de Dios? Acuérdese que Pedro hacía 50 días que había dicho yo a ese señor, no lo conozco. Por 3 veces había dicho, no, yo a Jesús no lo conozco. Y había caminado 3 años y medio con Jesús. Pero vamos al capítulo 3 de Hechos, versículo 6.
Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Ve el cambio? 50 días después. El cambio de creer en el poder de Dios. ¿Cuánta plata le había dado Jesús a Pedro? ¿No? Seguía con los bolsillos pelados. ¿Y cuál era el problema? Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesús levántate y anda. Poder de Dios, mi amado. Poder de Dios. Y a cada uno de nosotros, Dios nos dio el poder de su Espíritu Santo para que seamos testigos, mi amado. Dios quiere hacer proezas a través de nosotros. Pero si yo no lo creo, no va a pasar. No va a pasar. No va a ser manifestado el Espíritu de Dios para que otros crean. Para que otros crean. Y tenemos unas preguntas. ¿Realmente está el poder de Dios en mí? Eso es lo primero que yo tengo que preguntarme. ¿Será que el poder de Dios está en mí? ¿O está esa dinamita, pero mojada? La dinamita mojada no sirve para nada. ¿Mis ojos están abiertos o estoy cegado? ¿O estoy cegado? ¿O el temor invade mi vida? Tenemos que pensar eso, mi amado. Porque el Señor nos ha dejado las herramientas, mi amado, para que nosotros demos a conocer a Jesús, los que tenemos su Espíritu Santo. Pero si yo no lo creo, mi amado, estoy en incredulidad. Y la incredulidad es pecado. La incredulidad es pecado, mi amado. Pensemos en eso. Que esta semana reflexionemos sobre eso. ¿Realmente yo creo que el poder de Dios está en mi vida? ¿Realmente estoy siendo gobernado por el Espíritu Santo? Porque acuérdese que Jesús dice, y en aquel día dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre. Pero yo a usted no lo conozco. Si el poder de Dios, si el Espíritu Santo no gobierna nuestra vida, no somos conocidos por Jesús. Coloquémonos sobre nuestros pies, mi amado, y reflexionemos esta semana acerca de el papel del Espíritu Santo en mi vida. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno, Señor. Y para siempre, Señor, es tu misericordia, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Hoy, que unidos, Señor, podemos venir a alabarte, podemos escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que esa palabra que hoy tú nos has dado, Señor, penetre hasta lo profundo de nuestro ser, Señor. Queremos vivir ese evangelio de poder de Dios, como dice el mismo Pablo, porque es que el evangelio es poder de Dios a todo aquel que cree. Señor, pero muchas veces perdónanos porque hay veces ni nos damos por enterado que el evangelio es poder de Dios. Ayúdanos, Señor, como diría este hombre, ayuda nuestra incredulidad. Tú conoces, Señor, a cada uno de nosotros en particular. Gracias, Señor, gracias por la audiencia en Facebook, por cada persona que va a ver este video, Señor, que si no
ha recibido el poder de Dios, pueda recibir a Jesús en su vida, reconocerlo como su Señor y recibir poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Señor, gracias. Gracias por tu buena voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedirle que se sienten los que no van a tomar la cena del Señor.